Bueno, hasta el momento nosotros les estudiamos a los átomos, le estudiamos al núcleo, le estudiamos a los electrones, entendimos por qué ocurren las reacciones químicas. Ahora vamos a empezar a profundizar un poco, hoy vamos a hablar un poco de las generalidades de las reacciones químicas, pero vamos a empezar a adentrarnos al mundo de las reacciones químicas, que es algo súper, súper, súper complejo, pero vamos a empezar generalizando. ¿Qué ustedes entienden por reacciones químicas? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan cuando yo les digo la palabra reacciones químicas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué entienden por las reacciones químicas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Están silenciosos hoy? Bueno. ¿Qué se imagina Rebeca o Ángela, Emilio? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra reacciones químicas? ¿En qué piensan? Que se combinan varios elementos. Sí, un cambio químico también, se combinan elementos. Muy bien. Bueno, las reacciones químicas, es exactamente lo que están diciendo, se combinan elementos, ocurre un cambio químico y esas reacciones químicas están representadas por ecuaciones químicas, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo lo que queda de la cátedra. Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. La reacción química está representada por una ecuación química. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando las sustancias que reaccionan, que en este caso vamos a llamar reactivos. A la izquierda vamos a escribir los que son los reactivos. A la derecha vamos a escribir los que son los productos. Generalmente una ecuación química va a tener una flecha que me va a indicar hacia el sentido que tiene esa reacción química. Me está diciendo que yo inicialmente acá coloco en un vaso precipitado el hidróxido de potasio y el ácido clorhídrico. Entonces imagínense, yo tengo mi vaso precipitado, primero le voy a agregar el hidróxido de potasio. Entonces imagínense que yo tengo un chorro de hidróxido de potasio que estoy cargando en un vaso precipitado y después le estoy agregando un ácido. Esos elementos, o sea, esas sustancias químicas, inicialmente el hidróxido de potasio y el ácido clorhídrico, es a lo que yo voy a llamar los reactivos. Entonces yo voy a colocar acá los reactivos, acá un signo más, que estoy agregando, y esta flecha me va a indicar que esta ecuación se desplace hacia la derecha, es decir, hacia los productos. A la derecha yo voy a colocar los productos. ¿Y qué es lo que yo voy a tener cuando mezclo esos reactivos? Voy a tener unos productos que no van a ser lo mismo que los reactivos. Esos átomos se van a reorganizar y va a ocurrir un cambio químico. Y ese cambio químico es lo que me va a representar en los productos. Acá yo voy a tener cloruro de potasio y agua. Imagínense otra vez. Carga mi vaso precipitado, el hidróxido de potasio, el ácido clorhídrico, yo eso mezclo y si es que yo hago un análisis de qué es lo que tengo ahí, voy a tener esto. Voy a tener cloruro de potasio y voy a tener agua. Va a ocurrir un cambio químico, una reorganización otra vez de los átomos y es lo que vamos a llamar las reacciones químicas. Y esto es la representación, es decir, las ecuaciones químicas. ¿Cómo uno interpreta una ecuación química? Ustedes ven esto, así hermosísimo, que está puesto. Pero esto me dice muchísimas cosas. Me explica cómo está compuesta esa ecuación, qué es lo que yo estoy viendo, cuál es la relación. Son muchas cosas que uno puede, muchas conclusiones que uno puede quitar al ver una ecuación química. Hay que tener ciertas observaciones a la hora de ver. En primer lugar, los productos.
y los reactivos se representan por sus fórmulas, con todas sus propiedades físicas y químicas implícitas en ellos. Por ejemplo, si es que yo, acá en la primera ecuación yo estoy viendo, veo un hidrógeno que es dimolecular y un oxígeno dimolecular. Me está diciendo acá que acá hay un hidrógeno que está en estado gaseoso y lo mismo el oxígeno también en estado gaseoso. Y cada uno tiene una propiedad química. ¿Se acuerdan de las propiedades físicas, propiedades químicas que vimos inicialmente? Bueno, cada uno de estos elementos en su manera individual tiene sus propiedades físicas y químicas. Al juntar estos dos elementos y formo el agua, va a cambiar esa propiedad química. Se van a unir esos elementos, va a haber una reacción química de los reactivos para dar un producto que en este caso es el agua. El número de cada uno se indica con los coeficientes necesarios para que se cumpla el principio de la conservación de la materia. Y para ello es necesario que ambos miembros tengan la misma cantidad de átomos de cada elemento. ¿Qué me decía el principio de conservación de la materia? Que la materia no se creaba ni se destruía, sino que se transformaba. Entonces yo no puedo tener, por ejemplo, si inicialmente yo tengo un oxígeno o dos oxígenos, yo finalmente tengo que tener la misma cantidad que inicialmente tenía, porque yo no voy a estar cambiando de elemento. Ese elemento tiene que existir, pero el entorno es lo que va a variar. El compuesto es el que va a cambiar, pero las cantidades tienen que ser iguales para poder cumplir con ese principio. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Fíjense otra vez acá en mi ecuación modelo. Yo acá tengo, esto es el coeficiente, lo que yo coloco por delante del elemento o del compuesto. Si yo multiplico 2 por 2 me va a dar 4. Me está diciendo que hay 4 de hidrógenos. Acá me dice que hay 2 de oxígeno. Si acá hay 2 de oxígeno y acá 4 de hidrógeno, acá tiene que haber también la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno para cumplir con el principio de conservación de la materia. Entonces yo veo acá que si hago 2 por 2 voy a tener 4 hidrógenos y también voy a tener 2 de oxígeno. Estos coeficientes son los que nosotros, ustedes, van a colocar para poder equilibrar. Porque yo voy a tener, o sea, yo voy a pensar a la hora de hacer mi reactivo, bueno, yo voy a poner hidrógeno, voy a poner oxígeno, voy a mezclar. Pero en realidad yo voy a tapar este 2 de acá y este 2 de acá. Yo voy a tener 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Pero al ver mis productos yo voy a ver que tengo H2O. Voy a tener solamente un oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces yo lo que tengo que hacer es equilibrar esa reacción, que va a ser la representación correcta de la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Y qué me dice estos coeficientes que están delante de cada elemento? Me dice también la cantidad. En este caso es 2 moléculas de hidrógeno. Acá es una molécula de oxígeno. Acuérdense que esta es una molécula y la molécula era la forma más estable en que se encontraba un compuesto o un elemento. Entonces acá este 2 me dice que hay 2 moléculas. Acá es 2 moles, 1 mol y 2 moles. Todo esto en relación a mi coeficiente, el número que está antes de mi elemento o compuesto. La determinación de estos valores se llama balancear la ecuación. Eso que yo le acabo de decir, pensar en colocar acá un 2, en colocar acá un 1, algunos generalmente no se escribe, pero si es que no tengo nada por delante, yo voy a asumir que es 1 y acá 2. Eso que acabo de hacer, eso de pensar, eso de escribir, es lo que llamamos balancear la ecuación. Y se puede hacer por tanteos hasta que ambos miembros tengan la cantidad de átomos de cada elemento. O también hay formas un poco más complejas de poder equilibrar esa ecuación. Hoy vamos a dar las generalidades, vamos a hablar los tipos de reacciones que existen y también cómo uno puede ir tanteando para poder equilibrar la ecuación. Voy a dejar en el aula virtual videos
de cómo se equilibra cuando es otro tipo de reacciones que son un poco más complejas y las técnicas para que ustedes puedan practicar. Nunca se deben cambiar los índices al balancear la ecuación. ¿A qué se refiere esto? Que yo no puedo poner acá hidrógeno monoatómico, porque no existe en este caso, en esta ecuación, yo no estoy teniendo un hidrógeno monoatómico, estoy teniendo un hidrógeno diatómico. Así como el oxígeno en la naturaleza también se encuentra de manera diatómica. ¿Por qué se encuentra en diatómica? Recuerden lo que ya habíamos dado en las clases anteriores. Acuérdense de la regla del octeto. Acuérdense de la regla del dueto, del por qué yo voy a encontrar en la naturaleza de esta manera. Yo no puedo agarrar y cambiar y decir que hay un oxígeno monoatómico, siendo que en la naturaleza no se encuentra de esta manera. Bueno, esa es la interpretación de una ecuación. Aparte de decirme también cuántos moles hay de cada elemento, de cada compuesto, también yo puedo saber la cantidad en gramos. Entonces tienen que desempolvar otra vez todo lo que dimos para el primer parcial. Cuánto que era el valor de un mol, que era el valor de 2 moles, cuánto era el peso, cuánto era la masa de cada uno de los elementos de las moléculas. Entonces yo acá al sumar el hidrógeno, el valor de hidrógeno, el del oxígeno, el del agua, me tiene que dar la misma cantidad en masa, que es para cumplir la cantidad de elementos, la cantidad de productos reactivos, lo que es, se cumple el principio de conservación de la materia. ¿Cuáles son las clases de reacciones químicas? En el mundo de la química existen diversos tipos de reacciones, pero nosotros vamos a tratar de agrupar esas reacciones en clases. Vamos a ver en la clase de hoy las reacciones de combinación, las reacciones de descomposición y las reacciones de desplazamiento y metátesis. Cuando hablamos de reacciones de combinación, ¿de qué estamos hablando? De que estamos uniendo y formando un nuevo compuesto. Por ejemplo, el ejemplo de hace rato, que era el hidrógeno más oxígeno me da agua, es un tipo de reacción de combinación, porque yo estoy combinando hidrógeno, estoy con oxígeno para dar un compuesto nuevo, un compuesto en donde uno de esos dos reactivos. En las reacciones de descomposición ocurre la inversa de la combinación. Por ejemplo, si es que hablo de la hidrólisis de agua, entonces a partir de mi agua yo voy a tener hidrógeno y oxígeno. Entonces ese es un tipo de reacción de descomposición. En las reacciones de desplazamiento, lo que va a ocurrir es que un elemento más activo va a desplazar al otro elemento. Ya vamos a ver ejemplos. En las reacciones de metátesis, van a ver que es un poco más complejo este tipo de reacciones y hay una fuerza motora que impulsa esa reacción. En las reacciones de combinación, entonces, o también llamadas reacciones de síntesis, yo tengo un compuesto A, un compuesto B, y me va a dar un compuesto AB. De combinación, se van a combinar esos elementos. Ejemplos, el hidrógeno con el oxígeno me da agua. El hidrógeno con el nitrógeno me da amoníaco. El dióxido de carbono más agua me da este compuesto. Dos sustancias se unen para formar un compuesto. Este es el tipo de reacciones de combinación. ¿Cómo se va a presentar en el examen? Yo les puedo poner la reacción y ustedes me tienen que decir qué tipo de reacciones. Si es una reacción de combinación, si es una reacción de descomposición, metátesis, oxidorreducción, que es lo que vamos a ver en un apartado diferente. Ese vamos a ver la próxima clase. Combinación de dos elementos para formar un compuesto. Acá vamos a dar, o sea, van a ver todo lo que vieron en nomenclatura. Cuando estudiaron nomenclatura, ustedes veían así, metal más metal me da una sal binaria. Un no metal más un metal me da un compuesto binario. Todo eso son reacciones de combinación. Metal más oxígeno, un óxido básico. Un no metal más oxígeno, un óxido ácido, los anhídridos.
un metal más hidrógeno hidruro metálico. Entonces combinamos un elemento y con un compuesto. Yo puedo tener dos tipos otra vez de, tres tipos en realidad, de combinación, de reacciones de combinación. En primer lugar, si es que por ejemplo tengo un elemento con otro elemento, que es en el caso de hidrógeno más oxígeno me da agua. O también puedo tener un compuesto y un elemento para dar un nuevo compuesto. O también puedo tener dos compuestos para formar un nuevo compuesto. En este caso, tengo un tricloruro de fósforo, entonces un compuesto, más el cloro para dar un pentacloruro de fósforo. Entonces tengo un compuesto, un elemento, para dar un compuesto. Después también puedo tener la combinación de dos compuestos para formar un nuevo compuesto. En este caso el óxido metálico más el agua para dar un hidróxido metálico. O un óxido ácido más agua, esto es un compuesto, esto también es otro compuesto, para dar un compuesto nuevo. Todo esto son ejemplos de reacciones de combinación, donde yo formo un nuevo compuesto. Pasamos al segundo tipo de reacciones, que son las reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición, yo voy a romper enlaces. Es decir, voy a tener, a partir de una sustancia más compuesta, voy a tener sustancias más simples. La ecuación general, como voy a presentar, es así. De un compuesto A, voy a tener B más C. Ejemplo, la piedra caliza. Tengo un compuesto que voy a descomponer en óxido de calcio más dióxido de carbono. Este es el cal. La piedra caliza, de la piedra caliza voy a tener cal. Acá también tenemos la hidrólisis del agua. A partir de agua voy a tener hidrógeno y oxígeno. Fíjense que estas ecuaciones están balanceadas, están equilibradas para poder cumplir con la ley de masas. Acá tengo un calcio, acá tengo un calcio, un carbono, tengo 3 de oxígeno, acá voy a sumar 1, más 2, 3, están equilibradas. En este tipo de reacciones se puede producir dos elementos, uno o más elementos y uno o más compuestos, dos o más compuestos. En este caso, por ejemplo, de la hidrólisis del agua, formo finalmente en mis productos, acuérdense, acá están los reactivos, acá están los productos, la flecha me está indicando el sentido de la reacción. Acá voy a tener hidrógeno y voy a tener oxígeno. Uno más elementos y uno o más compuestos. Acá estoy teniendo dos compuestos. ¿Qué quiere decir este triangulito? El triangulito quiere decir que hay un aumento de temperatura para que pueda ocurrir esa reacción. Los cloratos alcalinos se descomponen al calentarse. Triangulito significa calentarse. Yo esto agarro y caliento, este sólido agarro caliento, y va a producir cloruro y voy a liberar oxígeno. Dos o más compuestos. La piedra caliza, al calentarse voy a tener cal y dióxido de carbono. Son dos compuestos. Entonces, vimos las reacciones de combinación, reacciones de descomposición y ahora vamos a hablar de las reacciones de desplazamiento. Un metal va a desplazar a otro metal o hidrógeno de un compuesto o solución acuosa que tenga una menor actividad según la serie electromotriz de los metales. Yo les envié en el grupo la serie de actividades de los metales. ¿Y qué es lo que me va a decir esta serie? Me va a decir quién puede desplazar a quién. Por ejemplo, si yo tengo cobre, el cobre, váyanse a mirar la imagen que yo les mandé de la serie de los metales, van a ver que el cobre está bajito. La actividad va a ir en aumento de abajo para arriba, o sea, de arriba para abajo. Empieza litio, potasio, calcio, sodio. Si ustedes ven la serie que les mandé, en la foto van a ver que el cobre está abajo.
¿Qué es lo que me quiere decir? Que este cobre es más activo. ¿Más activo que qué? Más activo que la plata. Nitrato de plata. Perdón, la actividad va de abajo para arriba. Entonces, el cobre va a agarrar y le va a desplazar a la plata en una solución acuosa. Entonces voy a tener mi metal, mi plata que va a salir de acá, y mi cobre que se va a unir. Los metales involucrados cambian de número de oxidación. Para predecir la ocurrencia de este tipo de reacciones se debe conocer la serie de actividades de los metales. Pueden ver la foto que yo les mandé o acá podemos ver en esta diapositiva. Acá tengo un ejemplo general donde el metal puede desplazar a esta B para dar AC más B que está desplazado. Por ejemplo, tengo acá el calcio. Me voy acá en la tabla de la serie de actividades. Acá está el calcio. Me dice que el calcio puede desplazar al hidrógeno de los ácidos, puede desplazar al hidrógeno del vapor de agua y también puede desplazar al hidrógeno en agua fría. Si yo tengo calcio más agua, me dice que el calcio le puede desplazar al hidrógeno. Entonces, por ende, el calcio puede entrar acá y el hidrógeno va a salir. Entonces, por eso tengo el hidróxido de calcio más hidrógeno. Acá me muestra una reacción que no puede ocurrir. ¿Y por qué no puede ocurrir? Y vamos a mirar la serie de actividades. El plomo. Vamos a buscarle el plomo en esta serie de actividades. Se encuentra acá. El plomo, ¿cuál es la actividad del plomo? Me dice que puede desplazar el hidrógeno de los ácidos. No puede desplazar al hidrógeno del vapor de agua. Acá me dice que solamente está el hierro. El plomo no puede hacerlo. Entonces, si yo escribo plomo más agua, esta reacción no puede ocurrir, porque el plomo no tiene la actividad necesaria para poder desplazar al hidrógeno. ¿Cómo se puede presentar en el examen este tipo de reacciones? Yo les puedo poner una reacción en falso y verdadero y les digo, esta reacción puede ocurrir, ustedes van a decir, oh, es posible que tal elemento con tal compuesto pueda ocurrir, ustedes me van a decir verdadero o falso. Así se puede presentar, ustedes van a tener con ustedes la serie de actividades. Por ejemplo, yo le pongo el oro puede reaccionar con el agua para dar hidróxido de agua más hidrógeno, por ejemplo, les puedo decir. Y va a ser falso, ¿por qué? Porque el oro no tiene la actividad para desplazar ni al hidrógeno de los ácidos, ni al hidrógeno del vapor de agua, ni al hidrógeno de agua fría. La mayoría de las reacciones de desplazamiento se agrupan en tres subcategorías. El desplazamiento de hidrógeno, que acabamos de ver hace rato, el desplazamiento del metal y el desplazamiento del halógeno. El desplazamiento del hidrógeno. Todos los metales alcalinos y algunos metales alcalinos térreos, calcio, estroncio y bario, que son más reactivos de los elementos metálicos, desplazarán al hidrógeno del agua fría. Para esto así resumido, está en la serie de actividades. Acá me dice lo mismo, quienes reaccionan en vapor de agua, quienes pueden desplazar el hidrógeno de los ácidos. Desplazamiento del metal. De acuerdo con la serie, cualquier metal que se ubique arriba del hidrógeno lo desplazará del agua o de un ácido, pero los metales situados debajo del hidrógeno no reaccionarán ni con agua ni con ácidos. Las reacciones de desplazamiento del metal tienen muchas aplicaciones en los procesos metalúrgicos, en los cuales interesa separar los metales puros a partir de sus minerales. El vanadio se obtiene por tratamiento de óxido de vanadio con calcio metálico. Acuérdense que todo lo que nosotros damos va en un contexto. Yo no estoy dando este tipo de reacciones para solamente saber, bueno, esta es una reacción de desplazamiento. Esto se utiliza en la industria, se utiliza en muchas cosas de lo que tenemos, de lo que vemos, son a partir de reacciones químicas. Y nunca quiero que se olviden de eso,
de que todo lo que estamos dando tiene que ir en un contexto que ustedes ven, en un contexto que ustedes imaginan. Después tenemos el desplazamiento de los halógenos. Recuerden cuáles son los halógenos. El comportamiento de los halógenos en reacciones de desplazamiento de los halógenos se pueden resumir en otra serie de actividades. Donde el flúor, acá podemos ver, flúor, cloro, bromo, yodo, y cómo va esa serie de actividad, y qué es lo que me está diciendo esta serie de actividad, que por ejemplo, acá yo tengo cloro más bromuro de sodio. El cloro puede desplazar al bromo. Entonces yo tengo acá el cloro que puede desplazar al bromo. El cloro le desplaza y tengo cloruro de sodio, que es la sal de mesa, más el bromuro. Acá, ¿cuál es el más activo? El flúor. El flúor le puede desplazar al cloro, le puede desplazar al bromo y le puede desplazar al yodo. Al yodo. Sin embargo, si yo pongo acá el yodo, lo mismo, tema de examen. Por ejemplo, yo digo, el yodo puede ocurrir, o sea, la reacción de yodo más bromuro de sodio me da yoduro de sodio más bromo. Entonces, va a ser falso, porque no tiene la capacidad, no tiene la actividad como para poder desplazar. Reacciones de metátesis. Están un poquito más complejos. Las reacciones químicas de doble sustitución o metátesis son reacciones de transposición, es decir, de intercambio. Entonces lo que yo voy a hacer es intercambiar. Acá tengo un compuesto, acá tengo otro compuesto, y lo que voy a hacer es intercambiar. Por ejemplo, tengo el nitrato de plata más el cloruro de potasio para dar cloruro de plata más el nitrato de potasio. Ocurrió una doble sustitución. Las reacciones de neutralización ácido-base son un caso típico de estas reacciones. Las reacciones de metátesis solo se presentan cuando existe una fuerza impulsora que impele a que la reacción ocurra. Y eso puede ser por la formación de un precipitado, por la formación de un gas o por la formación de un electrolito débil o un no electrolito. La aparición de un precipitado está relacionado con la diferencia de solubilidad que presentan los reactivos y los productos de una reacción. Es decir, ustedes, por ejemplo, nunca pusieron algo, por ejemplo, el polvo de el talco, algo así en agua, que tiene una diferencia de solubilidad. Entonces yo puedo ver cómo se puede formar un precipitado. Ejemplo, al reaccionar el nitrato de plata con yoduro de potasio se obtiene un precipitado de yoduro de plata. Generalmente el precipitado se le representa así con una flecha. Y visualmente, ¿cómo se ve? Se ve como una pastita en la solución. Imagínense que tienen agua y que tienen como una pastita que es insoluble. Eso es un precipitado, que tiene una solubilidad baja. Los iones nitrato y potasio permanecen en la disolución sin intervenir en la reacción. Bueno, yo les estaba hablando recién de solubilidad, de precipitación. Bueno, ¿qué es la solubilidad? Es la cantidad de sustancia que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Si yo agarro, pongo en un vaso agua y empiezo a descargar sal o empiezo a descargar azúcar, la sal, por ejemplo, es soluble en agua. Y hasta cierto punto yo puedo hacer que sea soluble. Cuando pasa a una determinada concentración, eso ya no va a ser soluble. ¿Y cuando yo sé si una sustancia es soluble o no es soluble? Yo voy a considerar que una sustancia es insoluble cuando su solubilidad es menor que 0,01 mol por litro. Y nosotros podemos hacer una predicción de si es que va a ocurrir o no un precipitado. ¿Y cuándo se va a formar un precipitado? Se formará cuando dos soluciones son mezcladas a partir de algunas reglas sencillas de solubilidad. Las sales de sodio, potasio, amonio son solubles.
Esto ustedes tienen que saber los conceptos. Entonces, yo, por ejemplo, les digo, el cloruro de sodio es soluble, ustedes van a decir verdadero o falso. ¿Qué nos está diciendo acá? Que las sales de sodio, potasio y amonio son solubles. ¿Cuáles son las sales de sodio? Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal de mesa es soluble en agua. Los nitratos, los acetatos, los cloratos son solubles. Si yo pongo nitrato de lo que sea en agua, eso se va a disolver. Yo no voy a ver un precipitado. Las sales de plata, plomo, mercurio son insolubles. ¿Qué pasa? Si yo eso agarro, coloco en agua, voy a ver visualmente un precipitado. Los carbonatos, sulfuros, óxidos, hidróxidos son insolubles. Los sulfatos son solubles, excepto los sulfatos de calcio y los sulfatos de bario. Estas reglas de solubilidad se deberán aplicar en el orden establecido. La regla con el número más pequeño es prioritaria en caso de conflicto. Por ejemplo, el sulfuro de sodio es soluble en agua, regla 1 sobre regla 5. ¿Cómo será el sulfato de plomo? Acá estamos, les vuelvo a centrar un rato acá en el contexto. Acá estamos hablando de una reacción de metátesis. Dijimos que las reacciones de metátesis solo se presentan cuando existe una fuerza impulsora. En este caso es la formación de un precipitado. Todas estas reglas que estamos hablando es para este caso, la formación de un precipitado. Ahora vamos a ver la formación de un gas. ¿Cuándo ocurre metátesis? Cuando ocurre la formación de un gas. Frecuentemente las reacciones de metátesis forman un gas que tiene una baja solubilidad en el agua. Este es el caso de los carbonatos y los sulfitos. Por ejemplo, la reacción de bicarbonato de sodio con ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que me da? Acá me da un gas, dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas. Generalmente los gases se representan en la ecuación con una flecha hacia arriba. Entonces esa es otra fuerza impulsora de la formación de una reacción de metátesis. También, ahora ya es el tercero, que es la formación de un electrolito débil o un no electrolito, que también son reacciones de metátesis. ¿Qué es lo que ocurre? Los iones interactúan para formar agua o algún otro no electrolito, o un electrolito débil que permanece disuelto en la solución. Por ejemplo, acá yo tengo mi agua, o sea, mi hidróxido de magnesio, perdón, y le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué voy a tener acá en mi producto? Voy a tener cloruro de magnesio y agua. Acá tengo la ecuación molecular donde están todos mis elementos unidos. Yo también puedo representar por una ecuación iónica. ¿Y cómo está representada la ecuación iónica? Acuérdense de los enlaces iónicos. Entonces, acá lo que yo voy a representar es el hidrógeno con carga positiva, como ion. Y lo mismo acá el magnesio, que voy a representar como un ion. Entonces hablamos de esto, formación de un precipitado, formación de un gas y formación de un electrolito débil o un no electrolito. También existen reacciones de neutralización. Este tipo es un tipo de reacción de metátesis o un doble reemplazo. Esto ocurre cuando un ácido reacciona con una cantidad igual de una base. Esto generalmente crea una mezcla de disolución de sal y agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua. ¿Qué tengo? Tengo un ácido y tengo una base. Al mezclar el ácido con la base, lo que va a ocurrir es que se va a neutralizar. Voy a tener una sal y voy a tener agua. También es un tipo de reacción de metátesis. Bueno, acá están los ejercicios. ¿Qué es lo que me dice el primer ejercicio? Este van a llevar de tarea. Me dice que yo tenga que predecir la solubilidad en agua de los siguientes compuestos. Cloruro de plomo, van a ver, para hacer este tipo de ejercicio tienen que ver las reglas que hace rato les mostré. Acá, para poder predecir cuáles de las siguientes reacciones ocurren y clasificar los tipos de reacciones, tienen que ver absolutamente todo lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, si la plata puede desplazar al agua, entonces yo tengo que escribir, ustedes ya saben nomenclar, ya saben formular, entonces yo agarro, por ejemplo, escribo agua, acá en este caso, agua más plata. ¿Qué tipo de reacciones? Agua más plata. Ah, es desplazamiento. Bueno,
¿puede la plata desplazar al hidrógeno del agua? Entonces voy a ir y voy a mirar mi tabla. La plata está acá y no puede desplazar. Entonces, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? No, no puede ocurrir. ¿Qué es lo que me pide primeramente? Si ocurre. ¿Y cómo voy a clasificar? En teoría tendría que ser una ecuación, una reacción de desplazamiento. Nada, el cloro y el bromo. ¿Puede el cloro desplazar al bromo del bromuro de magnesio? Esas son las preguntas que se tienen que hacer para desarrollar los ejercicios. Bueno, y eso es un resumen, queda un minuto nomás ya para la clase, porque enseguida se va a acordar porque no estoy desde la aplicación Zoom Premium. Entonces, en resumen, hoy vimos qué son las reacciones químicas, cómo se interpreta la ecuación química, que es la representación de una reacción química, y los tipos de manera general de reacciones químicas. La próxima clase vamos a ver lo que son las ecuaciones de óxido-reducción. Entonces llegamos hasta acá. ¿Alguien tiene una pregunta antes que se corte? Voy a dejar de grabar.